Órale, mi gente. Antes de que se me acomoden y le suban al volumen, déjenme les digo una cosa. Hay historias que se cuentan en voz baja, al calor de un café de olla, en esas paradas de camión donde el asfalto se pierde en la noche. Esta es una de esas. Una que se me pegó al alma como el polvo del camino. Así que pónganse cómodos, que este viaje va a estar largo y con curvas peligrosas. El diablo tiene muchos nombres en este México nuestro, y en las carreteras parece que tiene un mapa con todos los atajos. Se le conoce como cansancio, como neblina, como una llanta que truena en el peor momento. Para mí, durante 40 años al volante de mi Kenworth, al que bauticé el valiente no más por no dejar, el diablo era una cosa más teórica, un cuento para asustar a los novatos. Yo era Javier Morales, pero en el ambiente de la chamba, entre colegas y federales, entre las cocineras de los paraderos y los viene, yo era el Caimán. Me gané el apodo por mi forma de manejar. Lento pero seguro, con una paciencia de reptil, esperando el momento justo para rebasar, para frenar, para llegar. Siempre llegaba. Era mi orgullo, mi única religión. La carretera era mi iglesia, y la cabina de mi tráiler, mi confesionario. Un confesionario sin cura, donde los únicos pecados que contaba eran los kilómetros que me faltaban y las entregas que se retrasaban. Esa noche de octubre, la ruta era una que conocía mejor que las arrugas de mi propia cara. El tramo que serpentea por la Sierra Madre Occidental, bajando de los fríos de Chihuahua hacia el calorcito de Sinaloa. Un camino de espantos y leyendas. Un lugar donde la modernidad de la autopista de cuota se pelea con lo antiguo de la sierra, con barrancos que parecen bocas hambrientas esperando un descuido. La carga era pesada, toneladas de refacciones para la maquila, y la noche, como casi siempre en esa época del año, se presentaba helada y con una luna pálida que apenas y se asomaba entre nubarrones. Yo iba tranquilo, sorbiendo un café amargo y dulzón de mi termo, escuchando una estación de radio de esas que solo tocan corridos viejos, de los que contaban historias, no de los que nomás presumen. La voz de Chalino Sánchez era la única compañía que necesitaba. Fue cerca del kilólogo 112, en un lugar que los colegas llamamos el Salto del Ángel Caído, que la cosa se empezó a poner rara, no por el nombre, que ya de por sí daba cosa, sino por la neblina. No era una neblina común, de esa que se forma con la humedad y el frío. Esta era diferente. Subió del barranco como si alguien hubiera abierto una olla de tamales gigante. Era espesa, densa, casi sólida. Parecía viva. Se tragó la luz de mis faros, reduciendo mi mundo a un cono de luz temblorosa que apenas si me dejaba ver 10 metros adelante. Reduje la velocidad, casi a vuelta de rueda. El motor del valiente rugía bajito, como un animal nervioso. En el silencio que dejó un cambio de canción en la radio, el mundo se sentía vacío, sordo. Solo el zumbido de mi motor y el latido de mi propio corazón en los oídos. Fue entonces que la vi. No apareció de golpe. Fue más sutil, como una mala idea que se te va formando en la cabeza. Primero fue una mancha, una sombra que no cuadraba con las formas de las rocas o los arbustos a la orilla del camino. Luego, la mancha tomó forma humana. Una mujer. Estaba de pie, inmóvil, justo al borde de donde mi luz alcanzaba a llegar. Traía puesto un vestido blanco, de esos sencillos, de manta, que se veían más en los pueblos de antes que en la ciudad. Estaba descalza, sobre el asfalto helado, descalza, y su pelo, negro y largo, le caía sobre los hombros, mojado, como si acabara de salir de un río. Mi primer instinto, el del caimán, el del trailero viejo y mañoso, fue de desconfianza. Una trampa. A lo mejor unos metros más adelante estaban sus cómplices, listos para asaltarme. Era el pan de cada día en estas rutas. Se te aparece una mujer bonita, te paras a ayudarla y ¡zas!, te caen los malandros. Pero algo en ella me detuvo. No hacía señas, no gritaba, no pedía auxilio de forma desesperada. Simplemente estaba ahí, parada, como una estatua de sal en medio de la nada, con una tristeza tan profunda en la postura que se podía sentir a través del parabrisas y de la neblina. Pasé a su lado despacio, muy despacio. Mis ojos no se despegaban de ella. Era joven, muy joven. Tendría unos 20 años, a lo mucho. Su cara era pálida, casi luminosa en la oscuridad, y sus ojos, grandes y oscuros, estaban fijos en mi cabina,
como si pudiera verme a través del cristal. Sentí un escalofrío que me recorrió el espinazo, uno que no tenía nada que ver con el frío de la sierra. Era un frío que venía de adentro, un frío del alma. Pasé de largo, pero mi mirada seguía clavada en el espejo retrovisor. Su imagen se fue haciendo pequeña, envuelta en la bruma, hasta que desapareció. Seguí manejando. 100 metros, 200, 500. Pero la imagen de la muchacha no se me borraba. La conciencia, esa vieja cabrona que nunca se duerme, empezó a taladrarme el cerebro. ¿Y si no era una trampa? ¿Y si de verdad necesitaba ayuda? ¿Una muchacha descalza y con esa ropa en medio de la noche y con este frío? A lo mejor se le descompuso el coche, aunque no vi ningún carro por ahí. A lo mejor la habían asaltado, la habían bajado de un autobús. O peor, a lo mejor la habían abandonado ahí. La idea se me clavó como una estaca. Pensé en mi hija, en mi Mónica, que vivía en Houston, y que a veces se me desaparecía por días cuando se peleaba con el marido gringo ese que se consiguió. El corazón se me hizo chiquito, un nudo en la garganta. No seas pendejo, Javier, me dije en voz alta, para darme ánimos. Es tu pellejo el que está en juego. Pero la voz de mi difunta esposa, Elena, resonó en mi memoria con una claridad que me asustó. Nunca dejes a un alma en el camino, Javi, me decía siempre. Uno nunca sabe cuándo va a ser el necesitado. Maldita sea. Elena siempre ganaba, incluso desde el más allá. Con un coraje que no sabía si era contra mí mismo o contra el mundo, pisé el freno. El valiente soltó un quejido largo, metálico, como si me estuviera reclamando la decisión. El silencio que siguió fue todavía más denso que la neblina. Puse las intermitentes, sus luces anaranjadas parpadeando como ojos nerviosos en la inmensidad blanca. Me quedé un minuto sentado, el motor todavía encendido, debatiendo. ¿Qué iba a hacer? ¿Regresarme? ¿Y qué le decía? Decidí que no podía seguir con la duda. Metí la reversa, un movimiento que con un tráiler de doble remolque en una carretera de un solo carril y en plena niebla es casi un suicidio. Pero lo hice con el cuidado de un cirujano. Lento, muy lento, guiándome por la línea amarilla que apenas se veía pintada en el pavimento. El rechinido de las llantas era lo único que rompía el silencio sepulcral. Fueron los 500 metros más largos de mi vida. Ahí estaba otra vez, en el mismo lugar, inmóvil. Apagué el motor. La quietud fue total. Abrí mi ventana. El aire helado me golpeó la cara, cargado de un olor a tierra mojada y a pino. «Oye, muchacha», le grité. Mi voz sonó rasposa, extraña. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?» Ella no se movió. Solo giró la cabeza lentamente hacia mí. En la penumbra, sus ojos parecían dos pozos sin fondo. «¿Te pasó algo? ¿Te puedo llevar a algún lado?» «Al próximo paradero, a un pueblo». Ella dio un par de pasos hacia el tráiler. Se movía con una lentitud rara, como si le costara trabajo caminar, como si estuviera flotando más que andando. Se detuvo junto a mi puerta, tan cerca que si estiraba la mano podía tocarla. «Tengo frío», dijo. Su voz era un susurro, apenas un hilo de sonido, tan débil que pensé que me la había imaginado. Era una voz joven, pero cargada de un cansancio infinito, de una tristeza vieja. «Pues súbete, ándale, aquí en la cabina está calientito. No te voy a hacer nada, soy un hombre de bien, nomás te quiero ayudar», le dije, tratando de que mi voz sonara lo más paternal y tranquila posible. Ella negó con la cabeza, muy despacio. Sus ojos no me miraban a mí, miraban a través de mí. «Ya no puedo sentir el calor», susurró, y entonces se acercó un poco más, su cara a la altura de mi ventana abierta. El olor a tierra mojada se hizo más intenso, pero ahora venía mezclado con algo más, un olor dulzón, empalagoso, como de flores que se están pudriendo. «¿Entonces qué quieres, mija? ¿Cómo te ayudo?», le pregunté, la impaciencia empezando a ganarle a la preocupación. Ella levantó una mano, pálida y temblorosa, y señaló hacia el barranco, hacia la oscuridad que se abría a un lado de la carretera, justo donde había un puente viejo, de esos de piedra que ya casi no se usan. Me pidió ayuda en la niebla. Recordé el pensamiento que cruzó mi mente en ese momento, como un título para la historia que no sabía que estaba empezando a vivir. Y entonces, con esa misma voz que era apenas un soplo de aire helado, dijo las palabras que se me quedarían grabadas en la memoria para siempre,
Las palabras que partieron mi vida en un antes y un después. Mi cuerpo está debajo del puente. Susurró. El mundo se detuvo. El zumbido en mis oídos se convirtió en un rugido. La miré a los ojos y por primera vez vi que no había reflejo en ellos. No reflejaban las luces de mi cabina. No reflejaban nada. Eran opacos, vacíos. El terror. Un terror puro, primitivo, como nunca lo había sentido en 40 años de enfrentar los peligros reales de la carretera. Me subió por los pies y se me instaló en la garganta, ahogándome. Parpadeé. Un parpadeo largo, pesado. Y cuando volví a abrir los ojos, ya no había nadie. La muchacha se había desvanecido. Se había ido. O quizás, nunca había estado ahí. Solo quedaba la neblina, el silencio y el eco de su susurro imposible rebotando en las paredes de mi cráneo. Mi cuerpo está debajo del puente. Me quedé paralizado, con la mano en la palanca de velocidades, el corazón galopando como un caballo desbocado. Mi mente, la mente pragmática del caimán, luchaba por encontrar una explicación lógica, una broma de muy mal gusto, un reflejo en la niebla, el cansancio, el café, los corridos. Cualquier cosa era mejor que aceptar la verdad aterradora de lo que creía haber visto y oído. ¿Ya te volviste loco, Javier?, me pregunté. Son los años, la soledad. Intenté reírme, pero solo salió un sonido ahogado, un graznido. Miré a mi alrededor. La carretera desierta, la niebla envolviéndolo todo como un sudario. No había huellas, no había señales de que alguien hubiera estado ahí. Pura sugestión. Tenía que ser eso. Cerré la ventana de un golpe, como si quisiera atrapar el frío afuera, pero el frío ya lo tenía adentro. Encendí el motor del Valiente. Su rugido familiar era un consuelo, un ancla a la realidad. Mi instinto me gritaba que metiera primera y saliera de ahí echando madres, que no mirara atrás, que olvidara esa cara pálida y esas palabras heladas. Era lo sensato, lo que cualquier otro en mi lugar habría hecho, pero yo no era cualquier otro. Yo era Javier el Caimán Morales, y algo dentro de mí, esa misma terquedad que me había mantenido a flote toda mi vida, no me dejaba ir. Las palabras de Elena volvían a mí. Nunca dejes a un alma en el camino. ¿Y si no era una metáfora? La imagen de la muchacha seguía ahí, impresa en mis retinas. Su tristeza, la forma en que señaló el puente, y ese susurro. Mi cuerpo está debajo del puente. No sonaba a mentira. Sonaba a una verdad tan horrible que solo un muerto podría decirla con esa calma. La duda me carcomía. Si me iba, esa duda me iba a perseguir por el resto de mis días, en cada tramo solitario, en cada noche de neblina. Me iba a volver loco de verdad. Y si era cierto, si había un cuerpo ahí abajo, ¿podía yo seguir mi camino como si nada, con esa información pudriéndoseme en la conciencia? No, no podía. El caimán podía hacer muchas cosas, terco, callado, hasta un poco amargado, pero no era un cobarde. No de esa forma. Apagué el motor otra vez. El silencio regresó, pero ahora no era un silencio vacío. Estaba lleno de su susurro. Agarré mi lámpara de mano, la más potente que tenía, una Maglite de metal que pesaba casi 1 kilo, y que más de una vez me había servido de garrote. Abrí la puerta de la cabina, y el frío me recibió como una bofetada. El suelo estaba húmedo, resbaloso. La neblina era tan densa que podía sentirla en la piel, gotitas frías que se me pegaban a la barba y a las cejas. Caminé hacia el puente. Mis botas hacían un sonido sordo sobre el asfalto mojado. Cada paso se sentía pesado, como si caminara bajo el agua. El puente era una estructura vieja, de piedra y vigas de acero oxidadas, probablemente del tiempo de los abuelos, antes de que hicieran la autopista nueva. Abajo, solo había oscuridad, una oscuridad absoluta, profunda. Encendí la lámpara. El haz de luz blanca cortó la neblina, pero parecía débil, insuficiente. Lo apunté hacia abajo. La luz se perdía en el abismo. No se veía el fondo. Solo se adivinaban las formas de rocas enormes y matorrales. El aire que subía de ahí era todavía más frío, y traía consigo ese mismo olor que había percibido cerca de la muchacha. A tierra húmeda, a plantas podridas, a tumba. Me paré en la orilla, el corazón martillándome las costillas. Me asomé, agarrándome con fuerza del barandal de piedra, que estaba resbaloso por el musgo. ¿Hola?, grité hacia la oscuridad. Mi voz sonó patética, un hilito de sonido que la inmensidad se tragó al instante.
No hubo respuesta. Solo el eco lejano de mi propia voz y el goteo constante de agua de algún lugar abajo. ¿Qué estaba haciendo? Un viejo de casi 60 años, en medio de la nada, en la madrugada, buscando el cuerpo de un fantasma. Era una locura. Una soberana pendejada. Estaba a punto de darme la vuelta, de mandarlo todo al diablo y regresar a la seguridad de mi cabina, cuando mi lámpara iluminó algo. Un destello. Un pequeño reflejo metálico que no era natural, que no era de una roca mojada. Estaba en una saliente, a unos metros de la orilla, medio escondido entre la maleza. El corazón me dio un vuelco. Apunté la luz con más cuidado. Era algo pequeño, plateado. No podía distinguir qué era desde ahí arriba, pero estaba ahí. Era real. No era una alucinación. Algo o alguien estaba o había estado ahí abajo. Y en ese momento, supe que mi noche apenas comenzaba. Supe que ya no podía dar marcha atrás. El susurro de la muchacha se había convertido en una misión, en un peso que ahora me tocaba cargar. Y ahí, parado en el borde del abismo, con la única luz de mi lámpara temblando en la mano, entendí que el caimán iba a tener que aprender a nadar en aguas mucho más profundas y oscuras de las que jamás había imaginado. La decisión de bajar fue la más irracional y al mismo tiempo la más inevitable de mi vida. Quedarme arriba con la duda era como tragar veneno a sorbos. El caimán no era de los que se quedaban en la orilla. Miré a mi alrededor. La carretera seguía desierta. Una cinta de asfalto mojado desapareciendo en la niebla en ambas direcciones. Estaba solo, completamente solo, o al menos, solo con los vivos. Regresé al valiente y busqué en mi caja de herramientas una soga gruesa que siempre cargaba para emergencias. También me puse unos guantes de trabajo y me cambié las botas por unas más viejas y con mejor agarre. Si iba a hacer esta locura, al menos la iba a hacer con un mínimo de preparación. Amarré un extremo de la soga a la defensa trasera del tráiler, una mole de acero que no se movería ni con un terremoto. Probé la resistencia un par de veces, jalando con todo mi peso. Aguantaba. El otro extremo me lo llevé conmigo de vuelta al puente. La parte más difícil fue encontrar un camino para bajar. El barranco no era un precipicio vertical, pero sí una pendiente muy pronunciada, llena de rocas sueltas y arbustos espinosos. La neblina hacía todo 10 veces más peligroso, ocultando los hoyos y las piedras resbaladizas. Empecé a descender de espaldas, aferrándome a la soga con ambas manos, mis botas buscando puntos de apoyo en la tierra húmeda y las grietas de las rocas. El olor a descomposición se hacía más fuerte con cada metro que bajaba, una peste dulzona que se me metía por la nariz y me revolvía el estómago. Ya no había duda. Algo ahí abajo estaba muerto y pudriéndose. El descenso fue lento y agotador. Mis músculos, ya no tan jóvenes, empezaron a quejarse. El frío me calaba los huesos. Varias veces estuve a punto de resbalar, pero la soga me salvó. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mis pies tocaron una superficie más o menos plana. Estaba debajo del puente. El mundo aquí abajo era otro. Un lugar oscuro, húmedo y silencioso. Las enormes columnas de piedra del puente se alzaban sobre mí como las patas de un monstruo prehistórico. El goteo de agua que oía desde arriba era constante, creando pequeños charcos de lodo por todas partes. La neblina era menos densa aquí, pero la oscuridad era casi total, rota solo por el haz de mi lámpara. Lo primero que hice fue buscar el lugar donde había visto el destello. No me costó mucho encontrarlo. Ahí estaba, en una pequeña saliente de roca. Me acerqué con cuidado, sintiendo el corazón latirme con fuerza. Era un relicario de plata, pequeño y en forma de corazón. Estaba manchado de lodo y abollado por un lado, pero inconfundiblemente era una joya. Lo recogí con mis dedos enguantados. Estaba helado. La cadenita estaba rota. Lo abrí con cuidado, forzando un poco el cierre que se había atascado. Adentro, protegidas por 2 plásticos diminutos y amarillentos, había 2 fotos. En una se veía a una muchacha joven, sonriendo. Tenía los mismos ojos grandes y oscuros que yo había visto hacía unos minutos. Era ella, no cabía duda. En la otra foto estaba ella con un muchacho, abrazados, con cara de enamorados. En el reverso del corazón había una inscripción grabada con letra cursiva. Para mí, Lucía. Con todo mi amor, J. Lucía. Así se llamaba. El nombre le dio una realidad que me golpeó con fuerza. Ya no era un fantasma.
una aparición. Era Lucía, una muchacha que había sonreído para una foto, que había estado enamorada. Una muchacha cuyo cuerpo, según su propio espíritu, estaba en algún lugar cerca de mí. Guardé el relicario en el bolsillo de mi camisa, como si fuera una reliquia sagrada. Ahora tenía una prueba de que no estaba loco. Con el relicario en mi poder, mi búsqueda se volvió más sistemática, más desesperada. Empecé a barrer el área bajo el puente con mi lámpara, en un patrón de zigzag. Lucía, la llamaba en voz baja, casi un susurro. «Mija, ¿dónde estás?» Me sentía como un idiota hablando solo en la oscuridad, pero una parte de mí esperaba que su espíritu me guiara. El olor era mi principal guía. Se intensificaba en una zona particular, cerca de uno de los pilares del puente, donde se acumulaba un montón de tierra y ramas que parecían haber sido arrastradas por alguna crecida del arroyo seco que corría por el fondo del barranco. Empecé a remover las ramas y la tierra suelta con mis manos. El olor se hizo casi insoportable. Me tuve que tapar la nariz y la boca con un pañuelo. La tierra estaba extrañamente blanda en un punto. Escarbé con más ahínco. Mis dedos toparon con algo. No era una roca. Era algo blando. Cedía a la presión. Era tela. Tela mojada y podrida. Jalé un poco y vi un trozo de lo que parecía ser un vestido blanco, igual al que traía puesto la aparición. El terror y la certeza me dejaron sin aliento. No necesité cavar más. Lo sabía. Sabía que debajo de esa tierra estaba ella. Estaba Lucía. Me aparté de ahí como si el suelo quemara. Tropecé y caí de espaldas en el lodo. Me quedé ahí tirado, jadeando, mirando la oscuridad del techo del puente. La había encontrado. O más bien, ella se había asegurado de que yo la encontrara. ¿Y ahora qué? ¿Qué demonios hacía yo ahora? No podía sacarla yo solo. Necesitaba ayuda. Necesitaba a la policía. La idea de llamar a los federales me daba pavor. Un tráilero, en medio de la noche, reportando un cuerpo que encontró porque un fantasma se lo dijo. Me iban a encerrar en el manicomio o en la cárcel, pensando que yo era el culpable. Se inventarían cualquier historia, que la atropellé y la escondí, que era mi amante. Cualquier cosa, mi vida, mi reputación, mi trabajo. Todo se podía ir al carajo en un segundo. Pero entonces pensé en ella, en Lucía, en su cara triste, en su voz helada. Me había elegido a mí. Me había confiado su secreto, su última petición de justicia. ¿Podía yo fallarle? ¿Podía subir por esa soga, montarme en mi tráiler y desaparecer, dejando que su cuerpo se pudriera anónimamente en ese barranco? No. El caimán podía hacer muchas cosas, pero no un malagradecido. Ella me había pedido ayuda, y yo se la iba a dar, costara lo que costara. La subida fue peor que la bajada. El peso del descubrimiento, el cansancio y el miedo hacían que la soga me quemara las manos y que cada paso fuera una tortura. Cuando por fin llegué arriba y puse los pies en el asfalto seguro de la carretera, sentí que había regresado del infierno. Estaba cubierto de lodo, olía a muerte y temblaba como una hoja. Me metí en la cabina del valiente y cerré la puerta, encerrándome en mi pequeño santuario de metal y diésel. El relicario seguía en mi bolsillo. Su frío metálico era un recordatorio constante de lo que había abajo. Saqué mi celular. La señal era débil. Apenas una rayita. Busqué en mis contactos el número de mi compadre Beto, el gorila, otro trailero de la vieja guardia. A lo mejor él sabría qué hacer. Timbró un par de veces y contestó con voz soñolienta. «Bueno, ¿quién chinga de estas horas?» «Soy yo, Beto, el caimán». «Compadre, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Son las 3 de la mañana». «No, compadre, no estoy bien», le dije, y mi voz se quebró. Y entonces se lo conté todo. La neblina, la muchacha del vestido blanco, el susurro, el relicario, la tierra removida, el olor. Se lo solté todo de un jalón, como si estuviera vomitando el veneno que me había tragado. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Esperaba que se riera de mí, que me dijera que estaba borracho o que el sueño me había vencido. «Javier», dijo finalmente, su voz seria. «En esa carretera espantan, compadre. Todos lo sabemos. Pero una cosa son los cuentos y otra es esto. ¿Estás seguro, caimán? ¿Completamente seguro de lo que viste y encontraste? Tan seguro como que estoy hablando contigo, Beto». Tengo su relicario en la mano. Hubo otro silencio. Pude oír cómo suspiraba. «Entonces no tienes opción, compadre. Tienes que llamar a los federales. Es lo correcto».
Si no lo haces, esa alma no va a descansar. Y tú tampoco. Tenía razón. Era lo único que podía hacer. Pero, Beto, me van a chingar a mí. Van a pensar que yo fui. Tú diles la verdad, Javier. Toda la verdad desde el principio. Aunque suene a locura. Tú eres un hombre derecho. Cualquiera que te conozca lo sabe. Y si se ponen pendejos, nos juntamos toda la flota y hacemos un desmadre. No estás solo, compadre. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Gracias, Beto. De verdad. Ánimo, Caimán. Y cuídate. Hay cosas en este mundo que no entendemos. Colgué. Respiré hondo. Miré por el parabrisas a la niebla, que parecía empezar a disiparse un poco. Ya no le tenía miedo. Ahora sentía una especie de respeto. Busqué el número de emergencias. Mi dedo temblaba al marcar los dígitos. 911. Emergencias, ¿cuál es su situación? Dijo una voz de mujer, profesional y distante. Tragué saliva. El Caimán, el hombre que había pasado media vida en silencio, se preparó para contar la historia más increíble de su vida. Buenas noches, señorita. Empecé. Mi nombre es Javier Morales. Soy trailero. Estoy en la carretera libre, en el kilómetro 112, en el Puente Viejo, y necesito reportar algo. Creo que acabo de encontrar un cuerpo. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado, cargado de incredulidad y sospecha. Pude imaginar a la operadora del otro lado, probablemente poniendo los ojos en blanco, pensando que era la llamada de un borracho o un bromista. Su voz, cuando finalmente habló, había perdido toda su calidez protocolaria y se había vuelto cortante, fría como la madrugada. Unidad, repita su ubicación, por favor. Kilómetro 112 de la carretera libre a Culiacán, ¿correcto? En el puente conocido como... Hubo una pausa. El tecleo de un ordenador sonó débilmente a través del teléfono. El salto del ángel caído. ¿Es correcto, señor Morales? Sí, señorita. Aquí mero estoy. Parado justo después del puente, en dirección a la costa. ¿Y usted dice que encontró un cuerpo? ¿Puede darme más detalles? ¿Cómo lo encontró? ¿Es usted la persona que lo encontró? El tono era el de un interrogatorio. Cada pregunta era una pequeña pala cavando en mi historia, buscando inconsistencias. Respiré hondo. Beto me lo había dicho. Cuenta la verdad, toda la verdad, por más loca que sonara. Mire, señorita, esto va a sonar muy extraño, pero le juro por lo más sagrado que es la pura verdad. Comencé, y le relaté la historia completa, desde la aparición de la muchacha en la niebla hasta el descubrimiento del relicario y la tierra removida bajo el puente. Omití deliberadamente la palabra fantasma, pero describí la aparición con tal detalle, la ropa, la palidez, la forma en que desapareció, que la implicación era ineludible. Mientras hablaba, sentía cómo mi propia historia se volvía más real, más sólida, a pesar de su naturaleza increíble. La operadora no me interrumpió. Dejó que terminara mi relato. Cuando acabé, el silencio fue aún más largo que antes. Señor Morales, dijo finalmente, su voz ahora teñida de una mezcla de exasperación y un mínimo, casi imperceptible, de intriga. Una patrulla de la Guardia Nacional, División Caminos, se dirige a su ubicación. Tardarán aproximadamente 30 o 40 minutos. Le pido por favor que no se mueva de su vehículo. No toque nada más. No regrese al lugar del hallazgo. Simplemente espere. ¿Entendido? Entendido, señorita. Aquí espero, respondí, y colgué. Los siguientes 40 minutos fueron los más largos y tensos de mi existencia. Me serví lo que quedaba de café, que ya estaba frío, pero me ayudó a mantenerme despierto y alerta. La neblina comenzaba a ceder con la promesa del amanecer, revelando poco a poco las siluetas fantasmales de los pinos y las rocas de la sierra. El cielo en el este empezó a teñirse de un gris pálido, luego de un violeta enfermizo. Con la primera luz del día, el miedo de la noche se transformó en una ansiedad cruda, palpable. Ahora tendría que enfrentar a hombres de carne y hueso, con uniformes y armas, y convencerlos de una historia de fantasmas. Finalmente, vi las luces rojas y azules parpadeando a lo lejos, acercándose por la carretera sinuosa. Una patrulla de la Guardia Nacional, una de esas camionetas tipo pick-up, se detuvo detrás de mi tráiler. De ella bajaron 2 oficiales, jóvenes, con sus uniformes impecables y sus caras serias, casi adolescentes. Uno era alto y delgado, el otro más bajo y fornido. El más alto,
que parecía estar al mando, se acercó a mi ventana. Toqueó con los nudillos. Bajé el cristal. Buenos días, oficial. Soy Javier Morales. Yo fui el que llamó. El oficial me miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose en mi ropa manchada de lodo. ¿Usted es el reportante?, preguntó con una formalidad que no lograba ocultar su escepticismo. Soy el agente Ramírez. Él es mi compañero, el agente Soto. La operadora nos dio una versión preliminar de los hechos. ¿Podría explicarnos usted mismo, con sus propias palabras, qué fue lo que pasó? Volví a contar mi historia por tercera vez esa noche. Mientras hablaba, observaba sus caras. Soto, el más joven, no podía ocultar una media sonrisa, como si estuviera escuchando el mejor chiste del mundo. Ramírez, en cambio, permanecía impasible, su expresión indescifrable, aunque sus ojos me estudiaban con una intensidad que me ponía nervioso. Cuando terminé, Ramírez se cruzó de brazos. A ver si entendí, señor Morales. Usted, un trailero con... Miró una libreta que sacó de su bolsillo. 40 años de experiencia. Se detuvo en medio de la noche, en una de las zonas más solitarias de la sierra, porque vio a una muchacha que luego desapareció, y que le susurró que su cuerpo estaba debajo del puente. Y basado en eso, usted solo, se bajó al barranco y encontró... ¿Qué encontró exactamente? Encontré esto, dije, y saqué el relicario del bolsillo. Se lo extendí en la palma de mi mano. Ramírez se inclinó para verlo, pero no lo tocó. Soto se acercó también. Su sonrisa burlona finalmente se desvaneció, reemplazada por una mueca de curiosidad. Ramírez me miró a los ojos. ¿Y dónde dice que encontró esto? Ahí abajo, cerca de donde creo que está enterrada, respondí. Mi voz sonaba más segura ahora que tenía una prueba física que mostrar. Ramírez suspiró, un suspiro largo y cansado. Miró a su compañero, luego al puente, luego de nuevo a mí. Mire, señor Morales, con todo respeto, su historia es difícil de creer. Lo más probable es que se quedara dormido al volante, que soñara todo esto, o que alguien le quisiera jugar una broma muy pesada. Agente, con todo el respeto que usted se merece, yo no me duermo al volante. Llevo 40 años en esto. Y mire mi ropa. ¿Cree que me embarré de lodo en un sueño?, repliqué, mi paciencia comenzando a agotarse. No les pido que me crean lo de la muchacha. Les pido que hagan su trabajo y que bajen a revisar. El olor está ahí. La tierra está removida. Algo hay ahí abajo. Mi insistencia pareció tener algún efecto en Ramírez. Miró de nuevo hacia el barranco, que ahora, con la luz del alba, parecía menos un abismo y más una pendiente peligrosa y llena de maleza. Está bien, señor Morales. Vamos a revisar. Soto, quédese aquí con el señor. No lo deje moverse de la cabina. Voy a bajar a echar un vistazo. Soto asintió, aunque su cara mostraba claramente que pensaba que todo era una pérdida de tiempo. Ramírez tomó una lámpara de su patrulla y comenzó a caminar hacia el puente. Lo vi pararse en el mismo lugar donde yo había estado, apuntando la luz hacia abajo. Luego, con una agilidad sorprendente, comenzó a descender por la pendiente, usando los arbustos y las rocas para apoyarse. Desapareció de mi vista. Los siguientes minutos fueron una tortura. Soto se paró junto a mi puerta, en un silencio incómodo, tratándome como a un sospechoso. Yo no apartaba la vista del barranco, esperando alguna señal de Ramírez. El sol ya despuntaba por encima de las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa. La belleza del amanecer contrastaba grotescamente con la sordidez de la situación. De repente, oímos un grito ahogado desde abajo. No fue una palabra, solo una exclamación. Soto y yo nos miramos. La expresión del joven agente cambió por completo. La arrogancia fue reemplazada por la alarma. Desenfundó su arma por instinto y se acercó al borde del barranco. «Ramírez, ¿estás bien? Contesta», gritó. Hubo un momento de silencio, y luego la voz de Ramírez subió desde el fondo, tensa, extraña. «Soto, llama a la central. Pide refuerzos. Peritos, Ministerio Público, todo el maldito equipo. El trailero tenía razón, cabrón. Tenemos un cuerpo». El alivio que sentí fue tan inmenso que casi me hace llorar. No estaba loco, era real. Pero el alivio fue reemplazado inmediatamente por una nueva ola de pavor. Ahora sí, la cosa se había puesto seria. Soto, pálido y con los ojos desorbitados, corrió hacia su patrulla, hablando frenéticamente por la radio. Yo me quedé en mi cabina, temblando, mientras el sol salía completamente.
iluminando la escena de una tragedia que había permanecido oculta en la oscuridad, hasta que un fantasma decidió que ya era suficiente. El relicario en mi bolsillo se sentía pesado, como el peso de una vida truncada. Sabía que este era solo el principio. Había encontrado a Lucía, sí, pero ahora empezaba la parte más difícil: descubrir quién le había hecho esto. Y algo me decía que la respuesta no iba a ser fácil de encontrar. La llegada de los refuerzos convirtió la solitaria curva de la carretera en un hervidero de actividad febril y macabra. En menos de una hora, el lugar parecía un hormiguero pateado. Llegaron 2 patrullas más de la Guardia Nacional, una camioneta del Servicio Médico Forense, CEMEFO, y un par de vehículos sin insignias que supuse pertenecían a la Policía de Investigación y al Ministerio Público. El silencio de la sierra fue reemplazado por el crujido de las radios, el portazo de las camionetas y las voces de hombres dando órdenes. Acordonaron el área, cerrando el tráfico en ambas direcciones. Otros traileros y automovilistas detenidos a lo lejos bajaban de sus vehículos, curiosos, tratando de adivinar qué tragedia había ocurrido. A mí me bajaron de mi tráiler casi de inmediato. El agente Ramírez había subido del barranco, su cara pálida y su uniforme manchado de tierra. Ya no había escepticismo en su mirada, solo una sombría profesionalidad. Me llevó a un lado, lejos de la conmoción principal. «Señor Morales, lamento haber dudado de usted», dijo en voz baja, casi como una disculpa. Tenía razón. Hay un cuerpo ahí abajo, una mujer joven, en un estado de descomposición avanzado. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Ahora necesito que me acompañe. Tendrá que rendir su declaración formal. Esto ya es una investigación de homicidio». Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Homicidio. La palabra resonó en mi cabeza con un peso terrible. Yo sabía que no había sido un accidente, pero oírlo de un oficial de la ley lo hacía irrevocablemente real. Me guiaron a una de las patrullas y me dijeron que esperara. Desde ahí, a través del cristal, vi cómo un equipo de peritos con trajes blancos bajaba al barranco con cuerdas, equipo fotográfico y maletines. Era una escena surrealista, como de una película. El sol de la mañana brillaba sobre el metal de sus herramientas, mientras ellos se preparaban para desenterrar el oscuro secreto del puente. El interrogatorio, o la declaración voluntaria, como la llamaron, tuvo lugar unas horas después en la comandancia de la ciudad más cercana, un pueblo polvoriento y aletargado que parecía haberse quedado atrapado en el tiempo. La oficina del Ministerio Público era un cuarto pequeño, caluroso, con un ventilador de techo que giraba perezosamente, moviendo el aire pesado sin refrescarlo. Enfrente de mí se sentó un hombre de unos 50 años, con bigote, lentes y una guayabera manchada de sudor. Era el licenciado Valenzuela, el fiscal encargado del caso. El agente Ramírez estaba a su lado, tomando notas. Tuve que contar mi historia por 4ª vez. Esta vez fui aún más detallado. Describí cada segundo, cada sensación, cada palabra susurrada por la aparición. Les entregué el relicario, que el fiscal tomó con unas pinzas y lo metió en una bolsita de evidencia. Cuando terminé, el licenciado Valenzuela se recargó en su silla, que rechinó en protesta. Se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. «Señor Morales, Javier», dijo, cambiando a un tono más personal. «Su testimonio es extraordinario. En 20 años de carrera he escuchado muchas cosas, pero nada como esto. Y francamente, si no fuera por el hecho de que encontramos el cuerpo exactamente donde usted dijo que estaría, y este relicario que usted nos entregó, probablemente lo estaría mandando a un examen psiquiátrico. Yo sé cómo suena, licenciado. Si alguien más me lo contara, yo tampoco lo creería». Respondí con sinceridad. «Pero así pasó, tal cual se lo estoy contando». «Lo sé. Y por alguna razón, le creo», dijo, para mi sorpresa. «El problema, Javier, es que la ley no cree en fantasmas. Necesitamos pruebas, hechos, cosas tangibles. Su testimonio nos dio el punto de partida, un punto de partida milagroso, si me pregunta. Pero ahora empieza el trabajo duro: identificar a la víctima y encontrar al responsable». Me miró fijamente. «Y usted, por ahora, es la única persona conectada a este crimen. Es nuestro testigo principal, lo que significa que no puede irse muy lejos. Tendremos que retener su camión como parte de la evidencia, al menos por unos días, para revisarlo a fondo». La noticia me cayó como un balde de agua fría. Mi tráiler, el Valiente, era mi casa,
mi herramienta de trabajo, mi vida. Pero, licenciado, yo no tengo nada que ver. Yo solo quería ayudar. Tengo una entrega que hacer, un patrón que me va a colgar si no llego. Lo entiendo, Javier, de verdad, me interrumpió con suavidad. Y le prometo que haremos esto lo más rápido posible. El agente Ramírez se encargará de hablar con su empresa, de explicar la situación. Por ahora necesitamos su total cooperación. Le conseguiremos un cuarto en un hotel local. Considérese bajo nuestra protección, y también bajo nuestra vigilancia. No tenía opción. Estaba atrapado. Mi buena acción me había costado mi libertad temporal y mi medio de vida. Salí de la comandancia sintiéndome vacío, desorientado. Ramírez me llevó a un pequeño hotel en la plaza principal del pueblo. La habitación era limpia pero austera. Tenía una cama, un baño y una pequeña televisión que solo sintonizaba 2 canales. Me sentí como un prisionero. Los siguientes días fueron una tortura de inactividad y ansiedad. Me la pasaba encerrado en el cuarto, saliendo solo para comer en la fonda de enfrente, donde la gente del pueblo me miraba con una mezcla de curiosidad y sospecha. La noticia se había regado como pólvora. El trailero que encontró a la muertita del puente. Algunos me veían como un héroe, otros como el principal sospechoso. Para matar el tiempo y la angustia, empecé mi propia investigación, a mi manera. Comencé a hablar con la gente, con la mesera de la fonda, una señora mayor llamada doña Elvira, que sabía todos los chismes del pueblo, con el viejo que vendía periódicos en la esquina, con otros camioneros que paraban en el pueblo a descansar. Fue doña Elvira quien me dio la primera pista real. Una tarde, mientras me servía un plato de chilaquiles, se sentó en mi mesa. «Usted es el señor del puente, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Asentí. Ella se persignó. Pobre muchacha. Dicen que ya la identificaron. El corazón me dio un brinco. «¿Ah, sí? ¿Y quién era?» «Una jovencita de por aquí cerca, de un ranchito que se llama Los Girasoles. Se llamaba Lucía, Lucía Rivas. Desapareció hace como un año. Su familia la buscó por todos lados. Pusieron carteles, todo, pero nunca se supo nada». La gente empezó a decir que se había fugado con el novio, un tal Jorge, un muchacho medio vago, de mala familia, que trabajaba a veces en la mina de por aquí. Lucía Rivas, Jorge, la J en la inscripción del relicario. Todo encajaba. La información era como una descarga eléctrica. ¿Y qué pasó con ese tal Jorge?, pregunté, tratando de mantener la calma. «Ese es el misterio», dijo doña Elvira, bajando aún más la voz. Poco después de que Lucía desapareció, él también se peló. Unos dicen que se fueron juntos a Estados Unidos. Otros, los más malpensados, dicen que él tuvo algo que ver con su desaparición y luego huyó para que no lo culparan. Su familia, los Solís, son gente de cuidado. Tienen dinero, tierras y malas pulgas. La historia me heló la sangre. Un novio que desaparece. Una familia poderosa y de mala reputación. Esto ya no era solo la tragedia de una muchacha. Esto empezaba a oler a algo más grande, más oscuro y más peligroso. Le di las gracias a doña Elvira y le dejé una buena propina. Regresé a mi cuarto de hotel con la cabeza dándome vueltas. Tenía que hablar con Ramírez. Tenía que contarle esto. Esa misma tarde fui a la comandancia. Encontré a Ramírez revisando unos papeles. Le conté lo que había averiguado. Él me escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Ya lo sabíamos, Javier», dijo cuando terminé. «La identificación se confirmó esta mañana con los registros dentales y la familia. La víctima es Lucía Rivas. Y sí, el principal sospechoso es el novio, Jorge Solís. El problema es que, como le dijo su amiga la chismosa, el tipo se hizo humo. No hay rastro de él en un año. Y su familia, digamos que no son muy cooperativos. Juran que su niño es un santo y que probablemente Lucía lo dejó y él se fue a buscar fortuna a otro lado por la tristeza. ¿Y ustedes les creen?», pregunté con incredulidad. «Claro que no», respondió Ramírez con una mueca de disgusto. «Pero una cosa es lo que creemos y otra lo que podemos probar. La familia Solís tiene al mejor abogado del estado. Sin un cuerpo no teníamos caso. Ahora tenemos un cuerpo, pero no tenemos al sospechoso. Y no tenemos un arma homicida. Y no tenemos un móvil claro, más allá de una simple pelea de novios». Hizo una pausa y me miró fijamente. «Lo único que tenemos fuera de lo común es a usted y su historia del fantasma». Sentí un escalofrío. «¿Qué quiere decir con eso?». «Quiero decir», dijo Ramírez, inclinándose sobre su escritorio, «que tal vez
Solo tal vez, su fantasma no ha terminado de hablar. Usted la encontró. Quizás ella quiere que usted también encuentre a su asesino. La idea era descabellada, pero en el fondo de mi corazón, sentí que tenía razón. Esto no había terminado. Lucía no me había traído hasta aquí solo para que su cuerpo fuera encontrado. Quería justicia. Y por alguna razón que no podía comprender, yo era la pieza clave en su plan desde el más allá. Salí de la comandancia con una nueva determinación. Ya no era solo un testigo atrapado, era un investigador. Y mi próxima parada, lo supiera la policía o no, sería el rancho de los girasoles. Tenía que conocer a la familia de Lucía. Tenía que ver su cuarto, sus cosas. Tenía que entender quién era ella en vida, para poder entender por qué la habían matado. Conseguir que el agente Ramírez me dejara ir al rancho, los girasoles, fue más fácil de lo que esperaba. Creo que mi extraña suerte para encontrar pistas lo tenía genuinamente intrigado, o quizás simplemente desesperado por cualquier nueva línea de investigación. Vaya usted, Javier, me dijo después de pensarlo un rato, pero con una condición. Yo voy con usted, no como su cuidador, sino como su socio. A ver si entre su sexto sentido y mi placa podemos sacarle algo a esa gente. La idea me pareció bien. No me sentía con ganas de enfrentar solo a una familia en duelo. El rancho estaba a unos 20 kilómetros del pueblo, por un camino de terracería que se desviaba de la carretera principal. Era un lugar humilde pero bien cuidado. Una pequeña casa de adobe con un porche de madera, rodeada de corrales para unas cuantas vacas, y un campo que, efectivamente, estaba lleno de girasoles secos, sus cabezas pesadas inclinadas hacia el suelo como si estuvieran de luto. Un par de perros flacos salieron a ladrarnos cuando la patrulla de Ramírez se detuvo frente a la casa. Un hombre mayor, de piel curtida por el sol y manos gruesas de campesino, salió al porche. Era el padre de Lucía, don Abelardo Rivas. Su cara era una máscara de dolor, pero sus ojos, al vernos, mostraron un destello de recelo. Ramírez se presentó y me presentó a mí, explicando con mucho tacto que yo era la persona que había localizado a su hija. La reacción de don Abelardo me sorprendió. En lugar de enojo o sospecha, sus ojos se llenaron de una profunda y dolida gratitud. Se acercó a mí lentamente y me tomó la mano con sus dos manos callosas. Señor, dijo, su voz quebrada, no tengo palabras para agradecerle. Saber dónde está, poder darle cristiana sepultura. Es lo único que nos quedaba por pedirle a Dios. Gracias. Las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Una mujer, igualmente consumida por la pena, salió de la casa. Era doña Ofelia, la madre. Nos invitó a pasar a su pequeña sala, un cuarto humilde decorado con imágenes religiosas y flores de plástico. Nos ofrecieron agua fresca. El aire en la casa era pesado, denso por el dolor contenido durante un año. Ramírez empezó a hacer preguntas oficiales sobre la desaparición de Lucía, sobre su relación con Jorge Solís. Los padres respondieron con una tristeza resignada. Confirmaron lo que ya sabíamos, que Lucía estaba perdidamente enamorada de Jorge, a pesar de que a ellos nunca les gustó el muchacho. Era un vago, un bueno para nada, dijo don Abelardo con amargura. Pero mi hija estaba cegada. Decía que él iba a cambiar, que se iban a casar, a irse lejos de aquí a empezar una nueva vida. ¿Y qué pasó la última vez que la vieron?, preguntó Ramírez. Fue doña Ofelia quien respondió, su voz apenas un susurro. Fue una noche de sábado, como a estas fechas, hace un año. Ella estaba muy contenta. Dijo que Jorge iba a pasar por ella, que le tenía una sorpresa. Se puso su vestido blanco, el que más le gustaba, y se puso el relicario que él le había regalado. Su voz se rompió en un sollozo. Don Abelardo la abrazó. El relicario, el vestido blanco, todo coincidía. Mi corazón se encogió. La imagen de la aparición en la carretera se superpuso con la imagen de esta muchacha feliz, arreglándose para una cita que sería la última. Ella me dijo que iban a ir al mirador, ese que está pasando el puente viejo, continuó don Abelardo, un lugar al que les gustaba ir a los novios a ver las estrellas. Dijo que volvería tarde, que no nos preocupáramos, pero nunca volvió. A la mañana siguiente fuimos a buscarla. Su cama estaba intacta. La esperamos todo el día. Nada. Fuimos a casa de los Solís. Nos dijeron que Jorge tampoco había dormido ahí, que se había ido. Y desde entonces, nada. Un año de infierno, de no saber. Sentí un impulso.
una necesidad de conectar con ellos en un nivel más profundo. Con su permiso, dije, mi voz sonando extraña en el silencio de la sala. Me gustaría, si no es mucha molestia, ver el cuarto de Lucía. Los padres se miraron. Don Abelardo asintió. Claro, doña Ofelia lo llevará. Está tal como lo dejó. Seguía a la señora por un pasillo corto hasta una pequeña habitación al fondo de la casa. El cuarto de Lucía era un santuario congelado en el tiempo. La cama estaba tendida con una colcha de flores. En la pared había pósters de artistas de moda y un crucifijo de madera. Sobre una pequeña cómoda de madera había fotos enmarcadas. Ella con sus padres, con amigas y varias con Jorge. En todas ella sonreía, una sonrisa radiante, llena de vida. Y en todas, Jorge la miraba con una intensidad que, ahora, me parecía posesiva, casi depredadora. Mientras doña Ofelia me mostraba con lágrimas en los ojos los vestidos de su hija, sus libros, yo sentía que algo en la habitación me llamaba. Era una sensación extraña, una especie de zumbido, una urgencia silenciosa. Mis ojos recorrieron cada rincón del cuarto. Y entonces lo vi. Debajo de la cama, asomando apenas, había una caja de madera, de esas que se usan para guardar puros. ¿Qué es esa caja?, le pregunté a doña Ofelia. Ella se encogió de hombros. No sé, mijo. Nunca la había visto. Lucía era muy reservada con sus cosas. Con su permiso, me arrodillé y saqué la caja. No estaba cerrada con llave. La abrí. Adentro había un pequeño diario de pasta rosa, de esos que usan las adolescentes, con un candadito roto, y debajo del diario, un fajo de cartas, amarradas con un listón azul. Eran cartas de Jorge para Lucía. Pero también había algo más, un sobre doblado, sin remitente. Lo abrí. Era una carta de Lucía, pero no era para Jorge. La caligrafía era apurada, nerviosa. Empezaba diciendo, «Querido papá y mamá». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Leí la carta en voz alta, mi voz temblando. Era una carta de despedida. En ella, Lucía les contaba a sus padres que había descubierto algo terrible sobre Jorge, que él no trabajaba en la mina, sino que estaba metido en negocios sucios con gente peligrosa, que había encontrado una gran cantidad de dinero escondido en el coche de él, y que cuando lo confrontó, él se había puesto violento. «Me pegó, papá», leí, mi garganta cerrándose. Nunca lo había hecho. Me dio mucho miedo. Dice que me ama, pero que no puedo dejarlo, que sé demasiado. Me va a llevar con él esta noche. Dice que para empezar una nueva vida, pero yo sé que es mentira. Tengo miedo de lo que me pueda hacer. Si algo me pasa, si no vuelvo. Fue Jorge Solís. Los quiero mucho. Perdónenme. Doña Ofelia soltó un grito desgarrador y se derrumbó en la cama. Don Abelardo y Ramírez, que habían entrado al cuarto al oír mi voz, se quedaron petrificados. La carta era la pieza que faltaba, el móvil, el testimonio de la propia víctima desde la tumba. No era una pelea de novios, era un asesinato para silenciar a un testigo. Lucía no iba a una cita romántica esa noche, iba a su propia ejecución. Ramírez tomó la carta con manos temblorosas, la leyó de nuevo, sus ojos encendidos con una furia fría. «Hijo de su puta madre», masculló. «Ahora sí lo tenemos. Con esto podemos pedir una orden de aprehensión nacional e internacional. Ya no se nos escapa». Salimos de esa casa dejando a los padres de Lucía rotos de dolor, pero con la semilla de una futura paz, la que da la justicia. Para mí, el círculo parecía haberse cerrado. La misión que el espíritu de Lucía me había encomendado estaba, en teoría, cumplida. Ella había usado mi presencia para guiarme hasta la prueba final que la policía necesitaba. Me sentí extrañamente vacío. Mi parte había terminado. Al día siguiente me dijeron, podría recoger mi tráiler y seguir mi camino. Esa noche, de vuelta en mi cuarto de hotel, no podía dormir. A pesar de que el caso estaba prácticamente resuelto, sentía una inquietud, una sensación de que algo no cuadraba, de que faltaba una pieza. Pensaba en Jorge Solís, un muchacho vago, metido en negocios sucios. ¿Actuó solo? ¿Tuvo la sangre fría para matar a su novia, enterrarla y desaparecer sin dejar rastro? ¿Todo por su cuenta? Me parecía demasiado perfecto, demasiado limpio. Y luego estaba su familia, los poderosos Solís. ¿Realmente no sabían nada? ¿O estaban encubriendo a su niño? La imagen de Lucía, pálida y triste en la niebla, volvió a mi mente. ¿Ya estaría en paz? ¿O había algo más que quería que yo supiera?
Me quedé dormido con esas preguntas sin respuesta y tuve un sueño. Soñé con la niebla, con el puente, pero esta vez yo estaba debajo, en la oscuridad, y oía voces, un susurro de mujer, el de Lucía que decía, no fue solo él, no fue solo él, y luego, una voz de hombre, una voz áspera y cruel que se reía, nadie te va a encontrar nunca, pendeja. Me desperté sudando, con el corazón en la garganta. El sueño se sintió tan real. Sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que esto no había terminado. Faltaba el pez gordo. Y Lucía, desde donde quiera que estuviera, me estaba pidiendo que no me detuviera. Al día siguiente, cuando fui a la comandancia para firmar los últimos papeles y recoger las llaves del valiente, le conté a Ramírez sobre la carta, la sensación de que algo no estaba bien y, con mucha vacilación, sobre mi sueño. Esperaba que me tomara por loco, que me dijera que ya estaba viendo visiones de más. Pero él me escuchó con una seriedad sorprendente. ¿Sabe qué, Javier?, dijo, después de un largo silencio. Yo también tengo esa misma espina clavada. Los Solís son gente pesada en esta región. El padre, don Rodolfo Solís, es un cacique. Tiene mucho poder, mucho dinero de origen dudoso. Controla la mitad del pueblo. Me cuesta creer que su hijo hiciera un movimiento tan drástico sin que el padre lo supiera, o peor aún, lo ordenara. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, le pregunté. Ustedes tienen la confesión de ella en la carta. Con eso basta para encerrar a Jorge de por vida, si lo encuentran. Sí, para encerrar a Jorge, pero si el padre está involucrado, es mucho más difícil. Es un hombre listo, escurridizo. No deja cabos sueltos. Necesitaríamos una prueba directa que lo vincule al crimen. Un testigo. Algo contundente, dijo, y luego me miró con esa misma mirada que me había echado cuando me propuso ser su socio. Y creo que sé dónde podríamos encontrar ese algo. Mi corazón empezó a latir con anticipación. ¿Dónde? Ramírez sonrió por primera vez en días. Una sonrisa tensa, de cazador. La familia Solís tiene un rancho grande a las afueras. Ahí es donde vive don Rodolfo. Y según mis informantes, ahí es donde Jorge se escondió los días posteriores a la desaparición de Lucía, antes de que lo mandaran lejos. Si hay alguna prueba física que lo vincule, o que vincule a su padre, tiene que estar ahí. Hizo una pausa dramática. El problema es que no podemos conseguir una orden de cateo para toda la propiedad basándonos en un sueño y una corazonada. Sería ilegal. Nos la tumbaría cualquier juez. Entendí a dónde quería llegar. Mi sangre se heló. Usted no me está pidiendo que... No le estoy pidiendo nada, Javier, me interrumpió. Su voz ahora era un susurro conspirador. Solo le estoy diciendo que sería una lástima que mi patrulla tuviera una falla mecánica esta noche, justo en el camino que pasa por detrás del rancho de los Solís, y que si un ciudadano preocupado, digamos, un trailero curioso, decidiera dar un paseo por el campo para estirar las piernas mientras yo arreglo mi motor, bueno, lo que ese ciudadano pueda ver o encontrar en propiedad privada, sin que la policía se lo pida, a veces puede ser muy útil. Sería una evidencia encontrada por casualidad. La propuesta era una locura. Era ilegal. Peligrosa. Si me atrapaban, el que iba a terminar en la cárcel era yo. Pero entonces pensé en el sueño, en la voz de Lucía. No fue solo él, y en la risa cruel del hombre. Era la voz del mal puro, de la impunidad, y supe que tenía que hacerlo. Era el último favor que le debía a la muchacha del vestido blanco. ¿A qué hora se le va a descomponer su patrulla, agente Ramírez?, pregunté. Mi voz firme, la decisión tomada. Ramírez miró su reloj. Yo diría que la noche estará más oscura alrededor de las 2 de la mañana. Lleve ropa oscura y zapatos cómodos, Caimán. Va a ser una noche larga. Salí de la comandancia con las llaves de mi tráiler en una mano y un plan demencial en la otra. Mi vida había dado un giro de 180 grados en apenas unos días. Había pasado de ser un simple conductor a ser un buscador de cuerpos, un confidente de fantasmas, y ahora, un ladrón a punto de allanar la propiedad de un cacique peligroso. Mientras caminaba hacia donde estaba estacionado el valiente, miré al cielo azul y despejado y le hablé a Lucía en un susurro. Bueno, mija, parece que tú y yo todavía tenemos una última entrega que hacer juntos. La noche era oscura como boca de lobo, sin luna, perfecta para lo que íbamos a hacer. Tal como lo planeó, el agente Ramírez me recogió en un punto discreto a las afueras del pueblo. No íbamos en su patrulla oficial,
sino en un viejo Tsuru civil que seguramente usaba para trabajos encubiertos. No hablamos mucho en el camino. La tensión en el pequeño coche era tan espesa como la neblina de aquella noche fatídica. Yo iba vestido completamente de negro, con unos tenis viejos y silenciosos. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, una mezcla de miedo y adrenalina. Me sentía como un personaje de película, pero el miedo era demasiado real. El rancho de los Solís era impresionante, incluso en la oscuridad. Una barda alta de piedra rodeaba la propiedad, y a lo lejos se adivinaba la silueta de una casa enorme, de estilo hacienda. Ramírez aparcó el Tsuru a casi 1 kilómetro de la entrada principal, en un camino de tierra secundario, oculto entre unos árboles. «Muy bien, Javier, hasta aquí llego yo», dijo, apagando el motor. El silencio de la noche nos envolvió. La barda es más baja por la parte de atrás, cerca del arroyo seco. Hay una vieja bodega de herramientas a unos 200 metros de la barda. Mis informantes dicen que Jorge pasaba mucho tiempo ahí. Si escondió algo, es el lugar más probable. Busque cualquier cosa, ropa con sangre, una pala, un arma, cualquier cosa que lo conecte con el asesinato. Yo me quedaré aquí, vigilando. Tiene un radio. Úselo solo si es una emergencia. Si en 1 hora no ha vuelto, entraré a buscarlo. Me entregó un pequeño radio walkie-talkie y una lámpara de mano con un filtro de luz roja, para no llamar la atención. Asentí, sin poder hablar. Mi boca estaba seca. «Tenga cuidado, Caimán. Don Rodolfo y sus hombres no juegan», fue lo último que me dijo. Salí del coche y me adentré en la oscuridad. El campo estaba lleno de matorrales espinosos que se me enganchaban en la ropa. El sonido de los grillos era ensordecedor. Me moví con el mayor sigilo posible, agachado, tratando de recordar las instrucciones de Ramírez. Encontré el arroyo seco y seguí su curso hasta que di con la barda. Efectivamente, en esa zona era más baja, apenas de unos 2 metros. Con un esfuerzo que me dejó sin aliento, logré trepar y saltar al otro lado, cayendo sobre la hierba húmeda. Ya estaba adentro. Estaba en territorio enemigo. El aire dentro de la propiedad se sentía diferente, cargado de una opulencia y una malevolencia silenciosa. A lo lejos, se veían algunas luces encendidas en la casa principal. Me moví pegado a las sombras de los árboles, en dirección a donde debía estar la bodega. La encontré tal como Ramírez la había descrito. Una construcción vieja de ladrillo rojo, separada de la casa principal, con un techo de lámina oxidada. La puerta estaba cerrada con un candado grande y nuevo. Maldije en voz baja. No podía forzarlo sin hacer ruido. Rodeé la bodega, buscando otra entrada. Había una ventana pequeña en la parte de atrás, cubierta de mugre y telarañas. Estaba alta, pero había unas cajas viejas apiladas debajo. Me subí a ellas, con cuidado de no hacer ruido. El cristal de la ventana estaba suelto. Con la punta de una navaja que siempre cargaba, logré mover el pestillo oxidado desde adentro. La ventana se abrió con un quejido agudo que me heló la sangre. Esperé 1 minuto, inmóvil, escuchando. Nada, solo los grillos. Con mucho cuidado, me deslicé por la ventana y caí adentro, en un montón de costales viejos que amortiguaron mi caída. Estaba dentro. La bodega olía a humedad, a aceite de motor y a algo más. A encierro. Encendí mi lámpara roja. El lugar estaba lleno de herramientas de jardinería, maquinaria agrícola vieja, llantas y toda clase de porquería acumulada. Empecé mi búsqueda, moviendo las cosas con un cuidado extremo. Revisé detrás de los estantes, dentro de los barriles vacíos, debajo de las lonas. Nada. El tiempo corría y la desesperación empezaba a apoderarse de mí. Tal vez Ramírez se había equivocado. Tal vez no había nada aquí. Estaba a punto de darme por vencido cuando mi pie tropezó con una tabla suelta en el piso de madera. Me agaché a ver. La tabla se movía. Usé mi navaja para hacer palanca y la levanté. Debajo había un pequeño compartimento secreto. Mi corazón se aceleró. Apunté la luz roja hacia el hueco, y lo que vi me dejó sin aliento. No era un arma, no era una pala. Era un par de botas de trabajo de hombre, cubiertas de lodo seco. Y junto a las botas, había un teléfono celular, un modelo ya viejo. Tomé las botas. En las suelas, todavía había restos de la misma tierra arcillosa y oscura de debajo del puente. Y en una de las botas, había una mancha oscura, casi negra. Sangre. Estaba seguro. Luego tomé el celular. Estaba sin batería, por supuesto. Pero era la prueba definitiva. Era el celular de Jorge Solís.
El que seguramente usó para hablar con Lucía por última vez. Lo había escondido aquí, junto con las botas que usó para enterrarla. Guardé el celular en mi bolsillo y me preparé para salir. Tenía lo que había venido a buscar. Pero justo cuando me acercaba a la ventana, oí voces afuera. Y el sonido de un motor de camioneta acercándose. Me apagué la luz y me escondí detrás de unos estantes, el corazón en la garganta. 2 hombres entraron en la bodega, iluminando el lugar con potentes lámparas blancas. Uno era un tipo corpulento, con cara de matón. El otro era un hombre mayor, de pelo canoso, vestido con ropa cara de ranchero. Era don Rodolfo Solís en persona. Lo reconocí por las fotos del periódico. ¿Estás seguro que nadie ha tocado nada aquí, Manuel?, preguntó don Rodolfo. Su voz era fría y autoritaria. Seguro, patrón. El candado estaba intacto. Nadie ha entrado aquí desde que su hijo se fue, respondió el matón. Don Rodolfo caminó por la bodega, su mirada recorriendo cada rincón, como un rey inspeccionando su castillo. Se detuvo justo frente a mi escondite. Podía oler su loción cara. Más vale. Con la policía husmeando por todo el pueblo por culpa de la pendeja esa, no podemos arriesgarnos. Ya bastante problema fue tener que sacar al idiota de mi hijo del país. Hizo una pausa y luego dijo las palabras que confirmaron mis peores sospechas. Si no fuera porque yo mismo me encargué de que nadie la encontrara nunca, estaría preocupado. Pero esa zanja era un buen lugar. Profunda. Nadie mira debajo de los puentes viejos. Se rió. Una risa corta y cruel. La misma risa de mi sueño. Era él. No solo lo sabía. No solo lo había ayudado. Él lo había planeado. Él era el cerebro. Jorge solo fue el peón. La rabia me invadió. Una rabia pura, ardiente, que ahogó mi miedo. Quise saltar y estrangularlo con mis propias manos. Pero me contuve. Tenía que salir de ahí. Tenía que entregarle esto a Ramírez. Esperé a que se fueran. Salieron de la bodega y se alejaron en su camioneta. Yo esperé unos minutos más, temblando, y luego salí por la ventana tan rápido como pude. Corrí por el campo, sin importarme el ruido ni las espinas. Corrí como si el diablo me persiguiera, y en cierto modo, así era. Llegué al coche de Ramírez sin aliento, cubierto de sudor y arañazos. Le arrojé el celular y las botas en el asiento. Lo tengo, jadeé, y lo oí. Oí a Solís confesarlo todo. Se lo dijo a uno de sus hombres. Se rió de cómo la enterró. Ramírez examinó las pruebas, sus ojos brillando con triunfo en la oscuridad del coche. Lo logramos, Caimán. Lo logramos, dijo, y golpeó el volante con alegría. Con esto, con su testimonio de lo que oyó, y con lo que encontremos en ese celular cuando lo abran los técnicos, tenemos al hijo y al padre. ¿Se les acabó la fiesta a los Solís? En el camino de regreso al pueblo, mientras el cielo empezaba a clarear en el horizonte, sentí una paz que no había sentido en días. Una paz profunda, tranquila. Miré por la ventana hacia la sierra que despertaba, y por un instante, solo por un instante, me pareció ver, reflejada en el cristal, la cara de Lucía. Ya no estaba triste, ya no parecía perdida. Estaba sonriendo, una sonrisa suave, de gratitud, y luego, tan rápido como apareció, se desvaneció, fundiéndose con la primera luz del amanecer. La entrega estaba completa. Su alma, finalmente, podía descansar en paz. Y yo, Javier el Caimán Morales, podía volver a mi camino, sabiendo que a veces las deudas más grandes no son las que tenemos en este mundo, sino con los que ya se han ido. Los días que siguieron a esa noche de locura fueron un torbellino. Con la evidencia que recuperé y mi testimonio sobre la confesión de Rodolfo Solís, el agente Ramírez y el Ministerio Público tuvieron todo lo que necesitaban. Desataron un operativo digno de una película de acción. Al amanecer de ese mismo día, un convoy de patrullas federales y estatales irrumpió en el rancho de los Solís, con una orden de cateo y arresto que ya ningún juez podía negar. La noticia corrió por el pueblo como un reguero de pólvora. «Cayeron los Solís», decían en la fonda, en la plaza, en todas partes. Había un ambiente de incredulidad y de alivio, como si un nubarrón negro que había estado sobre la región por años, finalmente se hubiera disipado. A don Rodolfo Solís lo arrestaron en su cama, en pijama de seda. A su matón, Manuel, en la caseta de vigilancia. No opusieron resistencia. La arrogancia se les había borrado de la cara, reemplazada por la pálida sorpresa de quien se creía intocable
y de repente descubre que no lo es. El celular de Jorge fue la clave de todo. Los técnicos forenses lograron recuperar mensajes y registros de llamadas que no dejaban lugar a dudas. Había mensajes de Lucía, primero amorosos, luego asustados, suplicándole que la dejara en paz. Y había mensajes de Rodolfo a su hijo, dándole instrucciones frías y precisas. Soluciona ese problema de una vez por todas. Ya sabes lo que tienes que hacer. No dejes cabos sueltos. Era la pistola humeante, la prueba irrefutable de la conspiración. Con esa evidencia y la cooperación de Manuel, quien cantó como un pajarito a cambio de una sentencia reducida, la historia completa salió a la luz. Jorge, presionado por su padre para terminar la relación con una muchachita cualquiera que sabía demasiado sobre sus negocios de contrabando, la había llevado al puente con engaños. Allí, en una discusión que se salió de control, la golpeó. Ella cayó y se golpeó la cabeza con una roca. La mató. Aterrorizado, llamó a su padre, y don Rodolfo, en lugar de llamar a la policía, vio la oportunidad de deshacerse del problema para siempre. Fue él quien llevó la pala. Fue él quien eligió el lugar. Fue él quien vigiló mientras su hijo cavaba la tumba improvisada. Y fue él quien, días después, envió a Jorge a Sudamérica con una nueva identidad y una maleta llena de dinero. A mí me tuvieron unos días más en el pueblo como testigo protegido. Me trataban como a un héroe. El licenciado Valenzuela me estrechó la mano con genuino respeto. El agente Ramírez me invitó a cenar con su familia. Nunca en mi carrera pensé que resolvería un caso gracias a un fantasma y a un trailero terco como una mula. Me dijo, riendo, le debo una, Caimán. Le debo una muy grande. Finalmente, llegó el día de irme. Me devolvieron mi tráiler. El Valiente estaba limpio, revisado de arriba a abajo, pero intacto. Subirme a la cabina se sintió como volver a casa después de un viaje muy largo y muy extraño. Antes de arrancar, fui por última vez al panteón del pueblo. La familia Rivas había enterrado a Lucía unos días antes. Su tumba era sencilla, pero estaba cubierta de flores frescas, sobre todo de girasoles. Me paré frente a la lápida de mármol blanco, que simplemente decía, Lucía Rivas, descansa en paz. No recé. No soy un hombre de rezos. Solo me quité el sombrero y me quedé en silencio por un largo rato. Le conté en voz baja todo lo que había pasado. Le dije que los responsables iban a pagar por lo que le hicieron. Que sus padres ahora sabían la verdad y podían llorarla en paz. Y le di las gracias. Gracias por confiar en mí, mija. Le susurré al viento. Buen viaje. Al darme la vuelta para irme, sentí una brisa suave en la cara, y el sol, que había estado oculto entre las nubes, salió con fuerza, bañando el cementerio en una luz cálida y dorada. Sonreí. Supe que me había escuchado. Dejé el pueblo atrás, tomando la misma carretera que me había traído a esta increíble historia. Cuando pasé por el kilómetro 112, por el Puente Viejo, reduje la velocidad por instinto. Era de día, un día claro y soleado. El puente parecía inofensivo, una simple construcción de piedra y acero. No había niebla, no había apariciones, solo la carretera y la sierra. Toqué el claxon del Valiente 2 veces, un saludo de despedida, un adiós a la tristeza que se había quedado anclada en ese lugar, y luego aceleré, dejando el salto del ángel caído en mi espejo retrovisor. Mi vida en la carretera continuó. Seguí transportando cargas de un lado a otro de la República, mi rutina de siempre. Pero algo en mí había cambiado para siempre. Ya no veía la carretera de la misma manera. En cada tramo solitario, en cada noche estrellada, sentía una conexión diferente con el mundo. Sentía que había algo más allá de lo que podíamos ver y tocar. Me volví más observador, más atento a las pequeñas señales, a las coincidencias. Me volví, creo, un poco más humano. Un par de meses después, recibí una llamada de Ramírez. Me contó que, gracias a la cooperación internacional, habían localizado y arrestado a Jorge Solís en Bolivia. Lo habían extraditado a México. El juicio fue rápido. Con las pruebas en su contra, no tuvieron escapatoria. A Jorge le dieron la pena máxima por homicidio, y a su padre, a don Rodolfo Solís, por conspiración y encubrimiento, le esperaba pasar el resto de su vida en una celda de máxima seguridad. La justicia. Esa justicia que a veces parece tan lejana en nuestro país, por una vez, había llegado. A veces, cuando paro en alguna fonda en medio de la nada,
y otros traileros se reúnen a contar historias de espantos, de la llorona de la carretera, de los fantasmas que piden ride. Yo me quedo callado. Escucho sus cuentos con una media sonrisa. Ellos hablan de leyendas, de rumores. Yo no tengo una leyenda que contar. Yo tengo una verdad. Una verdad que se me metió en los huesos en una noche de niebla. Una verdad que olía a tierra mojada y que susurraba pidiendo ayuda. Mi nombre es Javier Morales, el Caimán. Y esta fue la carga más pesada y más importante que he transportado en mi vida. No venía en mi remolque, sino en mi conciencia. Era el alma de una muchacha llamada Lucía, y me siento honrado de haber sido el trailero que la llevó a su destino final, la paz. Y ahora, me gustaría saber de ustedes, mi gente que me está escuchando. ¿Alguna vez han tenido una experiencia así, que no pueden explicar? ¿Han sentido esa presencia, ese llamado de algo que está más allá? Cuéntenme en los comentarios. Díganme desde qué ciudad o estado nos están viendo. Me gusta leerlos. Saber que no estoy solo en estas carreteras de la vida. Y si esta historia les llegó, déjenle un like para que siga rodando y llegue a más gente. Desde aquí, desde la cabina de El Valiente, les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Nos vemos en el próximo